Jaime León, Roberto Pineda Duque, Ramón Jaramillo Jurado, Fernando Montoya, Carlos Posada Amador, Daniel Salazar Velázquez, Hans Federico Neumann, Gonzalo Vidal, Guillermo Uribe Holguín, Lucas Estrada, Sixto Arango Gallo, Antonio María Valencia. Adolfo Mejía, Blas Emilio Ateortúa. Luis Carlos Figueroa. Suena historia. Comenzamos esta serie de grabaciones con un personaje fundamental en la historia musical de Colombia, el maestro Jaime León, quien este 18 de diciembre del 2021 cumple 100 años. Nació en Cartagena en el año de 1921 y falleció en Bogotá recientemente, el 11 de mayo del 2015. Este es mi homenaje al maestro Jaime León. Uno de los más importantes personajes de la historia musical colombiana del siglo XX y en una rarísima triple condición o calidad, como pianista, como director de orquesta y como compositor. El maestro Jaime Roberto de León Ferro, ese era su verdadero nombre. Su familia, cartagenera de alguna tradición musical, lo llevó muy niño primero a San Francisco y luego a Nueva York, donde comenzó sus estudios de piano. Posteriormente, adolescente, regresó a Colombia, los continuó y se graduó en el Conservatorio Nacional con la maestra Lucía Pérez y la maestra Tatiana Goncharova. Posteriormente, becado, viajó a Nueva York y estudió en la famosa escuela Juilliard bajo la guía de Carl Friedberg, uno de los últimos discípulos de la maestra legendaria Clara Schumann y de Johannes Brahms. Recuerdo que nos contaba que Carl Friedberg le decía que el piano no era un instrumento de percusión y que él supo que hasta ese momento él no tocaba piano. El maestro Jaime León es quizás el más importante o destacado compositor de canciones para voz y piano. Sus poetas favoritos han sido Eduardo Carranza y José Asunción Silva. También hay un ciclo de canciones, las de Pequeña Pequeñita, sobre poetas de autores ecuatorianos. Y una muy interesante canción del Boga ausente para barítono y piano sobre el texto de Candelario Beso. Escuchemos a partes iniciales de la primera canción que compuso el maestro Jaime León sobre un poema de José Joaquín Casas, Aves y Ensueños. Interpretan Carmiña Gallo, soprano, y el compositor al piano. Temprano
¿Cómo se hizo director el maestro Jaime León? Estando en Juilliard, uno de sus compañeros de estudios de piano, con Carl Friedberg, le propuso que le hiciera el segundo piano para un concierto de piano y orquesta recientemente encontrado de Martucci, si no estoy mal. El director de la orquesta iba a ser nadie más y nadie menos que el maestro Arturo Toscanini. Cuando llegaron al Radio City Music Hall, se encontró el maestro León con Toscanini, la orquesta de la NBC y su compañero como solista. Cuando vio dirigir a Toscanini de memoria una partitura que solo le habían entregado 2 días antes, y cuando 2 o 3 semanas después lo vio dirigir el ciclo completo de las óperas de Wagner de memoria, tomó la decisión: voy a ser director. Escuchemos a partes iniciales de Remembranzas, en versión de los pianistas panameños hermanos Ingram. Uno de sus más destacados profesores de dirección orquestal fue el recordado maestro Dean Dixon, un director de orquesta negro que lamentablemente por el racismo en los Estados Unidos no pudo hacer carrera en ese país y fue glorificado en Europa. Después de esa experiencia volvió a Colombia y fue nombrado aún muy joven director de la Orquesta Sinfónica Nacional entre el año 47 y el año 48. Sucedía en el cargo al también cartagenero Guillermo Espinosa Grau, quien se lo presentó al ministro de Educación. Escuchemos a partes iniciales de La Campesina, canción sobre un poema de Isabel Lleras Restrepo, en versión de Carmiña Gallo, soprano, y el compositor al piano. Estás escuchando Suena Historia. Después de graduarse en Juilliard, comienza una carrera como director muy importante de diversas orquestas de teatro musical en los Estados Unidos. Fue director en Dallas, Texas, fue director en Atlanta y fue director del American Ballet Theatre. En estas instituciones ganó una gran fama y conoció grandes personajes,
recorrió varias veces el mundo y recuerdo una muy interesante producción de Medea. Fue director de la famosísima cantante María Callas. También en el año 71 estrenó el ballet The River, El Río, de Duke Ellington en el Metropolitan Opera House de Nueva York y con el que se inauguró el Kennedy Center en Washington. El maestro León siempre fue muy amable conmigo. Recuerdo que lo conocí en el año 89, 90, cuando vino a dirigir la OSDA, la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Yo por entonces escribía las notas para los conciertos y me recibió en el hotel, en el gran hotel que quedaba cerca de la Avenida Oriental. Me contó inicialmente de su carrera, de sus primeras composiciones. Recuerdo que me llamó la atención que tenía un acento muy curioso, como entre costeño, cachaco y gringo. En el año 2005, cuando la Universidad de Afit le hizo un homenaje en el marco de la tercera Semana Colombo-Catalana, me hicieron el honor de dictar una conferencia sobre su vida y su obra. Yo, para apuntar algunos detalles, lo llamé a su hotel el día anterior y me preguntó: ¿y a qué horas es tu conferencia? Oh, sorpresa, cuando llevaba como 5 minutos de charla y se fue apareciendo allí en el salón con su esposa, doña Beatriz, y se sentó en la primera fila. Yo apunté a preguntarle: y maestro, ¿cómo era que se llamaba aquel profesor cubano de apellido Fuentes que le enseñó las primeras teclas? Y me dijo: ¿y tú de dónde sacaste eso? Claro, ya recuerdo, sabes más de mi vida que yo. Y comenzó un tete a tete y esa charla se volvió un diálogo delicioso. Allí supe, por ejemplo, que le encantaba la voz de soprano, que esa era para la cual él había compuesto. Cuando lo llevábamos al hotel de regreso, recuerdo que yo quise saber el chisme de mi vida. Él estudió con Carl Friedberg, el último alumno de los últimos alumnos de Clara Schumann y de Johannes Brahms, y yo le pregunté: maestro, ¿y ellos sí fueron amantes? Y me va mirando y me dice: sí, pero no dejaron rastros. El maestro León era una persona muy, muy amable, muy querida, pero era un verdadero dictador en el podio. Eso dicen todos los músicos que tocaron bajo su batuta. Aunque la mayoría de sus obras son canciones, también compuso para piano, tema y variaciones, los 5 preludios Made in USA, remembranzas para 2 pianos y un tríptico muy bello que le dedicó: un nocturno a Harold Martina, una cumbia a Elvia Mendoza y un pasillo a Pablo Arévalo. Y están obviamente unas bellísimas obras para orquesta, sus variaciones sobre un tema de Bizet, de Carmen, y me contó que había hecho una suite colombiana, una especie de rapsodia colombiana, pero que nunca había terminado, además de su misa breve y de las orquestaciones de las canciones de Pequeña Pequeñita que había compuesto originalmente para piano y voz sobre poemas ecuatorianos. Escuchemos a partes iniciales de Variaciones sobre un tema de Bizet del maestro Jaime León.
Recientemente, revisando sus papeles que dejó expresamente por voluntad en EAFIT, encontré una que decía Blue. Cuando fui a buscar la partitura, me encontré que no era otra cosa que el blues, el segundo movimiento de sus 5 preludios de Made in USA, y que era un borrador para orquesta. Yo sueño con que esa obra se termine y podamos hacer la versión orquestal de esos preludios maravillosos. Escuchemos Blues, el segundo preludio de la serie Made in USA del maestro Jaime León. Bueno, este es mi homenaje a uno de los más importantes personajes de la historia musical colombiana del siglo XX y comienzos del XXI. En su centenario, al maestro Jaime León. Soy Luis Carlos Rodríguez y esto fue Suena Historia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Luis Carlos Historiador. Y recuerda, esto no lo vas a encontrar en un libro.